Hola compañeras, ¿me escuchan con claridad? Buenos días, sí, profe. Buen día, Sí, muchas profe. gracias. Sí, profe. Gracias. Bueno, déjenme compartirles la presentación del día de hoy. Vamos a... Hoy vamos a hablar sobre la cuestión de la educación pública y privada en México. Ok, la clase pasada hace 15 días veíamos un análisis muy general sobre la evolución histórica del artículo tercero constitucional y comentábamos básicamente cómo es que en este artículo, paulatinamente con el correr de los años, se fueron agregando algunas consideraciones, se dejó de hablar, por ejemplo, de enseñanza y comenzó a hablarse de educación, ¿vale? Y veíamos pues cómo es que se regulaba por parte del Estado la impartición de una educación, podríamos decirlo, privada, ¿no? Y entonces hoy toca hablar precisamente sobre esta discrepancia, esta diferencia, esta distinción entre la educación ofrecida por el Estado, que comúnmente conocemos como educación pública, y la educación ofrecida por el mercado o por particulares, que es conocida en la actualidad como educación privada. ¿Ok? Bueno, ¿ya logran ver la presentación sobre la pantalla de sus dispositivos? Sí. Excelente. Bueno, pues vamos a hablar entonces sobre la educación pública y privada en México. En algún momento les voy a proyectar un video para que nos demos cuenta de algunas consideraciones que debemos tener naturalmente sobre la educación privada. Pero bueno, antes de ello, quisiera hacer algún ejercicio. Nuestra universidad, la institución Unilíder, pues es una institución de carácter privado, ¿ok? Es una institución, podríamos decirlo, particular, privada, ¿ok? Es una opción que ofrece el mercado. Ahora, anterior a esta estancia, anterior a que ustedes se hubiesen inscrito a una universidad privada como lo es Unilíder, me gustaría saber cuántas de ustedes, tengo acá 2, 4, 6, 8, 9, incluyéndome a mí, 10 personas en esta sala, Andrea, Beatriz, Diana, Ivette, Jessie, Jos, Kitsia, Nancy y Jimena. ¿Cuántas de ustedes formaron parte de una educación privada durante la primaria, la educación secundaria o la educación media superior, sus bachilleratos? ¿Quién de ustedes o todas se formaron hasta antes de Unilíder en instituciones públicas? ¿Quién me dice? A ver, nos mandaron un... Instituciones públicas, profe. Excelente, muy bien. Entonces, a ver, por acá ya tenemos a Andrea, Patricia, instituciones públicas. ¿Y las demás? Igual pública, hasta ahorita universidad privada. Ok, excelente. Muy bien. Excelente. A ver, en este sentido, antes de comentar lo correspondiente a la clase, ¿cuál es la visión que se tiene sobre la educación privada en México? ¿Qué es lo que se piensa? ¿Quién me comenta? ¿Quién me dice? A ver, No, profe. Sí, adelante, Que te escuchamos. Bueno, el concepto que se tiene que es que en la escuela privada pues tienen otro tipo de, pues se puede decir que de enseñanza, como que les ponen, como que son más personalizadas, a veces son grupos reducidos, entonces como que los maestros, pues tienen más tiempo Claro. para estarles enseñando, porque por lo regular son grupos de, bueno, depende qué escuela, ¿no? Claro. Porque a veces no se puede decir que tan grupos reducidos cuando son como decir ya 20, ¿no? A Exacto, veces sí. de 15, 8 alumnos. Sí. Y entonces uno supone que pues les ponen más empeño los profesores. Excelente. Sí, en efecto, y puntualizaste muy bien, depende de qué escuela, ¿no? Porque hablamos de la educación privada en México como que si fuera unívoca, es decir, como que si fuera única, homogénea, pero así como hay de escuelas
particulares, perdón, de escuelas públicas a escuelas públicas, yo pondría un ejemplo. Hay las telesecundarias son públicas en su gran mayoría y las telesecundarias distan mucho, por ejemplo, podremos decir para bien o para mal, sí distan en forma general de una secundaria técnica que también es pública. Entonces, me gustó esto que hiciste porque puntualizaste, ¿no? Bueno, depende de qué escuela privada, porque así como hay escuelas públicas, también hay escuelas privadas de diferente orden, ¿no? Entonces, esto que acaban de comentar sobre la atención y los grupos personalizados o grupos reducidos, ¿no? Es algo que ahorita vamos a comentar. Diana Laura, también habías levantado, bueno, ibas a comentarnos algo. ¿Cuál es la experiencia, cuál es la perspectiva que se forja generalmente sobre la escuela o la educación privada en México? Que los que asisten a escuelas privadas o particulares, pues que tienen una solvencia económica, pues bien, ¿no? Que sí tienen recursos para cubrir todos los gastos que amerite acudir a una escuela privada. Claro, inclusive muchos se establece antes de que escuchemos a Betty, ustedes no me van a dejar mentir, ¿no? Siempre que ustedes digan que están pagando una colegiatura, pareciera en el imaginario popular como que les sobra el dinero, ¿no? O sea, como esta idea de, pues si pagas una colegiatura es porque tienes mucho dinero, ¿no? Y no se entiende la contraparte, en el caso de ustedes, bueno, que muchas de ustedes en los días de lunes a viernes, pues ejecutan una labor, ¿no? Cumplen con un trabajo, ¿no? Y entonces, pues está justamente esta falsa idea de que educación privada es sinónimo de riqueza. Muchas veces educación privada es una opción por el tipo de horarios, por ejemplo, en estos términos que ofrecen, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Antes de escuchar a Andrea Patricia, Betty nos había levantado la mano y ahorita vamos con Andrea. Betty, platícanos. Sí, profe, mande. Pues en cuanto a la escuela pública, pues como ya sabemos, es aquella que está sostenida como con fondos públicos y controlada públicamente como por el Estado, ¿no? En cuanto a la privada, pues es aquella en la que hay una paga, una cuota para mantener como que instalaciones del colegio, ¿no? Así como pues, el sueldo de los docentes, como decir, por eso. Y los compañeros Claro. estaban comentando que algunos que asisten a la escuela, que algunos que asisten por economía, pero a veces yo creo que es dependiendo, ¿no? Porque cuando algunos Ajá, se cortó esto último, ajá. que público. Ya, ajá, muy bien. ¿Hasta dónde me? ¿Sí? Le comentaba que dependiendo de lo que había comentado una compañera. ¿Sí hasta ahí me escuchó? Sí, hasta ahí. Ajá. Ok, profe. Y sí digo que es dependiendo, porque a veces algunos hacen el examen pues, a medicina y en cuanto a las curas, y pues no llega a entrar, ¿no? Entonces, la única opción para... Sí, claro, en esos casos, por ejemplo, por la demanda que se tiene muchas veces en universidades y específicamente en universidades, ¿no? En nivel superior, en universidades públicas, la educación privada aparece como una alternativa, ¿no? Las matrículas muchas veces en las universidades públicas son reducidas en función del número de demanda que se tiene. Exactamente. Y entonces aparece ahí como una alternativa. Muy bien, Andrea, nos habías levantado la mano. Te escuchamos, Andrea. ¿Sí me escucha bien? Sí, te escuchamos. Bueno, alguna diferencia también es que específicamente a nivel preescolar adaptan las
situaciones a los niños y no los niños a las situaciones. Bueno, esto yo lo vi con mi sobrina, Claro, ¿no? sí. Ella sí ha estado en privada, entonces le costó bastante trabajo adaptarse ahora que fue a una pública. Sí, sí, y ese es un gran conflicto que se tiene. En general, el tema de lo público y lo privado va más allá de la educación. No sé, ustedes saben, tiene que ver con cuestiones políticas y económicas. En el tema de la salud es lo mismo, ¿no? O sea, creo que muchos de nosotros pues hemos ido a una clínica del IMSS o del ISSSTE, ¿no? Y pues implica que tengas que sacar ficha, implica que tengas que pagar una consulta, implica, perdón, no, en el IMSS o en el ISSSTE implica que saques ficha, que te vayas a formar y demás. Muchas veces, bueno, si vamos a un médico privado o a un hospital privado o una clínica privada, pues basta con que pagues la ficha, la cita, ¿no? Pero pues el problema es cuando por una u otra circunstancia terminas cayendo en el sistema opuesto, ¿no? Es decir, pensemos en un niño que siempre se ha formado en una escuela pública y de pronto, por azares del destino, tiene que insertarse en una escuela privada. Ese cambio es muchas veces conflictivo para su persona. Y viceversa, también esto que nos comenta Patricia, ¿no? Los pequeñitos que se forman en preescolares o en primarias privadas, cuando llegan a un nivel superior público, pues se enfrentan a grandes retos, ¿no? Bueno, vamos a ver a continuación algunas consideraciones sobre esto. Recuerden que esta parte de la educación privada surge como una alternativa que aparece, podríamos decirlo, establecida en la propia Constitución de nuestro país en el artículo 3º. Porque si ustedes recuerdan, hace 15 días veíamos justamente que el Estado otorga permisos, otorga licencias para instituciones que puedan ofrecer u ofertar otro tipo de educación, siempre apegándose a los marcos legislativos, educativos, ¿no? Que ofrece pues la oficialidad del Estado, ¿no? Entonces, vamos a ver, esta pregunta, ¿es natural la diferencia? Y justamente pensemos, ¿no? ¿En verdad es una diferencia de la educación o más bien es una diferencia de las personas y una diferencia, podríamos decir, imaginaria? Es decir, ¿es una diferencia real, natural, o más bien es una construcción? Es una serie de mitos que se erigen respecto de que si la educación privada es mejor y la educación pública es peor, de que si la educación pública es más barata que la educación privada. Eso también habría que analizarlo. ¿Realmente la educación pública en algunos niveles es más barata que la educación privada? ¿O en algunos niveles inclusive suelen estar a la par? Entonces, vamos a ver un poco, ¿no? Esta cuestión. Por favor, vamos a pedirle a Ivette. Ivette Cobos, no seas malita, apóyanos con esta primera diapositiva. ¿Qué nos dice Ivette? Sí, profe. En México, como en muchos países del mundo, prevalecen diferencias notorias entre las instituciones educativas del sector privado y aquellas de gestión pública. A pesar de que en ambos casos se debe cumplir el mismo plan de estudios establecidos por la Secretaría de Educación Pública, SEP, existen varias discrepancias que van más allá de los materiales educativos con los que cuentan o la extensión horaria y amplitud curricular. Tal circunstancia parece estar normalizada en el imaginario colectivo, al punto de que se considera inherente a la situación y rara vez es cuestionada. Ok, muchas gracias. Entonces, eh, esta parte es importante. En la oficialidad, tanto escuelas públicas como privadas de la educación básica y media superior deben cumplir con una base, ¿vale? Esa base la establece la SEP. Eso es en la oficialidad, pero en la realidad hay algunas otras diferencias que no solamente tienen que ver con la currícula. Por ejemplo, tienen que ver con la infraestructura, tienen que ver con el horario. Y ahorita vamos a hablar sobre esto, ¿no? Muchas de las escuelas públicas
son estrictamente apegadas al currículo oficial. Y algunas escuelas privadas ofertan extras más allá del currículo, ¿no? Es decir, ofertan talleres, ofertan conferencias, ofertan cursos extraordinarios y demás. Entonces, la diferencia, la diferencia no solamente radica en la cuestión educativa, en la cuestión, podríamos decir, curricular, sino que la diferencia radica en otras cosas que van más allá de lo curricular. Reitero, dos ejemplos: infraestructura y horarios. ¿Ok? Vamos a ver algunas consideraciones. Escolarización pública. Esta diapositiva se titula Escolarización pública. La voy a leer. Dice, es oportuno mencionar la importancia que ha jugado la educación pública en los últimos 30 años, pues desde la década de los 90, la escolarización creció de manera importante, particularmente en los niveles inicial y medio. ¿Esto qué quiere decir? Que del 90 al 2020, al año pasado, el número de personas que asistieron a la escuela incrementó, y gran cantidad de ese número, de ese porcentaje, incrementó debido a la educación pública. ¿Ok? Dada la obligatoriedad de la escolarización, el Estado se vio en la necesidad de crear los planteles necesarios para atenderla, los cuales a causa del crecimiento constante de la población son todavía insuficientes. Esto en educación básica, pero también en la educación superior. Si ustedes han escuchado algo sobre noticias y demás en términos educativos en el último año, se anunció con bombo y platillo, por ejemplo, que el gobierno federal, encabezado por este partido Morena, abriría universidades públicas a lo largo y ancho del país, ¿vale? Universidades públicas más allá de las ya existentes. Entonces, cada vez más por el crecimiento poblacional que hemos tenido como nación, se requiere una mayor oferta de escuelas. Ahora, todas esas escuelas no las satisface el mercado. Es decir, no hay ni siquiera tantas escuelas privadas como para que las personas puedan asistir. Y considerando que las escuelas privadas exigen muchas veces cuotas mensuales, bimestrales o demás, llamadas, pues en lo general, colegiaturas, es necesario que el Estado absorba toda esa demanda que queda en el aire. Y entonces, pues han comenzado a edificarse escuelas primarias, secundarias y preparatorias, ¿no? A ampliarse estos espacios. Aún así, no es suficiente. La gran mayoría de la población mexicana acude a escuelas públicas. Es verdad y todavía es una realidad que la educación privada solamente es parcial, ¿no? Quiero mostrarles a continuación una gráfica que encontraba en un estudio que establece este banco, BBVA, ¿vale? El estudio es sobre la evolución del nivel educativo en México, pero es un estudio que publica la OCDE. Ustedes saben que la OCDE es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es un conjunto de países a los cuales México pues le rinde cuentas, ¿no? Es como un club, es como una fraternidad de países en América Latina que se ponen de acuerdo, pero no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, pero la OCDE está dividida por regiones, México corresponde a la región de América Latina, se ponen de acuerdo para implementar ciertas mejoras. Y BBVA hace un año publicó estos resultados. El porcentaje de la población con educación secundaria, pero no superior. Vean el caso de México. La media de la OCDE, ¿vale? Está marcada con un color azul como rey, ¿vale? Ciertamente México se encuentra por debajo de la media, pero muy por encima de los estándares mínimos, ¿vale? Podríamos decir, ha tenido un crecimiento acelerado. Este crecimiento es lo que yo les comentaba,
Este crecimiento se ha dado, comenzó a despegar en 1980 y alcanzó ya un margen acelerado constante a partir de la década de los 90 y se ha prolongado, si nosotros tuviéramos la oportunidad de continuar esta gráfica, se ha prolongado hasta la década pasada, es decir, hasta la década del 2020, ¿ok? Entonces, gran parte de esta podríamos decirlo, de esta curva ascendente se debe precisamente a la educación pública. Ahora, la educación privada está contribuyendo, desde luego, con una fracción de esta curva, ¿ok? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a pedirle a nuestra compañera, Nancy, apóyanos con la lectura. ¿Qué nos dice esta diapositiva, Nancy? Dice, esto se ve reflejado en el alto número de alumnos por clase y por docente, OCDE 2015, quien no solo debe atender casi al doble de estudiantes que en el sector privado, sino que muchas veces con una remuneración y prestaciones inferiores. En consecuencia, la tendencia del estancamiento y deserción escolar, CEP 2017, resulta desproporcionada si se compara con las escuelas privadas. Ok, muchas gracias. Acá hay una trampa. Muchos de nosotros comparamos bajo un mismo criterio la educación pública y la educación privada. Y decimos, es que en la educación pública desertan más chicos que en la educación privada. Y esto nos genera la idea de que la educación pública es peor y la educación privada es mejor. Pero ojo con esto. Por eso dice, la tendencia del estancamiento y deserción escolar resulta desproporcionada si se compara con las escuelas privadas. Porque obviamente, voy a poner un ejemplo. En México, de cada 1,100 alumnos, 1,000 acuden a una educación pública y 100 a una privada. Y de esos 1,100, 300 desertaron en el último año. Pero 280 desertaron en la educación pública y solamente 20 en la privada. Y entonces la gente piensa y dice, es que la escuela pública es peor porque ahí desertan más alumnos. Pero lo justo sería equiparar a la educación pública y privada en términos proporcionales de porcentaje. Bueno, en la escuela privada deserta un menor número de alumnos, pero eso se debe a la matrícula con la que cuenta a nivel nacional este sector, el sector privado, que no es comparada con la gran matrícula 2, 3, 5, 6, 10 veces más que la de la escuela pública. Entonces, ojo con eso, y por eso lo comento, ¿no? O sea, no es válido comparar a la educación pública y privada en términos de la deserción escolar o del índice de aprovechamiento global, ¿ok? Porque ahí los porcentajes con los que contribuye a la formación del país, un sector y el otro, no son para nada proporcionales. Es como que si yo les dijera, hay mayor insatisfacción en el grado de atención en los hospitales públicos que privados. Pues es muy fácil. Vayan a ver a una clínica como la Margarita y van a ver a 1,000 pacientes. Vayan a un hospital como el Ángeles y van a ver a 100 pacientes. Obviamente no es proporcional, ¿ok? Con que el 25% de los pacientes en la Margarita se quejen, ya tenemos a 250 pacientes. Y si el 25% de los hospitales, de los pacientes en el Ángeles se quejan, solamente tenemos a 25. Ambos son porcentajes iguales, 25% de insatisfacción, pero en términos numéricos, la realidad es muy diferente, ¿ok? Vamos a ver en qué aspectos sí podríamos hacer una comparativa entre las escuelas públicas y las escuelas privadas. Hemos visto que en el grado de deserción es muy peligroso hacer esta comparativa, pero vamos a ver en qué otras cosas sí. Por favor, Mayra Lilia, apóyanos con la lectura de esta diapositiva. ¿Qué nos dice Mayra? Sí, profe. Nada más déjeme hacerle zoom. Sí. La oferta, el plus de las escuelas privadas. La oferta que se presenta a los estudiantes atiende las
del sistema público. Es decir, las instituciones educativas privadas compiten constantemente por ofrecer lo que el sector público no puede. Además, se otorga una gran importancia a la adquisición de un capital cultural considerable, reflejado, por ejemplo, en la cantidad de libros con los que se cuenta en la casa, al aprendizaje de lenguas extranjeras y a la presencia de equipo de cómputo suficiente. INE 2017. Muchas gracias. Acá sí hay una comparativa justa, ¿no? Por ejemplo, la parte de la infraestructura, ¿no? Ahí sí podemos ir escuela por escuela. Y podríamos decir que en términos generales, obviamente, habrá excepciones tanto de un lado como del otro, pero en términos generales, pues inclusive está la cuestión de, pues la idea de que, por ejemplo, si yo estoy pagando como padre de familia una colegiatura que incluye un taller de gastronomía, pues lo mínimo que espero es que la escuela tenga gas en la cocina o en el laboratorio de gastronomía, porque estoy pagando una colegiatura. En el caso, por ejemplo, de que si yo exigiera un taller, bueno, que hubiese gas en un laboratorio de gastronomía en una escuela pública, pues tan fácil como que me dijeran, bueno, número uno, gastronomía o el taller de gastronomía no es algo obligatorio por parte de la Secretaría de Educación Pública. Y número dos, ¿vale? No existen los recursos suficientes para ponerlo en práctica. Ahí sí, la infraestructura podría ser uno de los criterios para la comparativa, ¿ok? La infraestructura sí podría ser. Otra parte importante sería la cuestión de los plus o estos recursos extra que ofertan las escuelas privadas. Vale, por ejemplo, es bien sabido que en preescolares privados muchos niños tienen clases de inglés. Me parece que inglés no es una materia curricular en un kinder del Estado. Es decir, no aparece todavía con el mote de la currícula, pero en un kinder privado, pues desde luego que muchas personas la ofertan. Entonces, ese es un plus. Ahí sí podemos tener un punto de comparativa. ¿Ok? Bueno, vamos por la siguiente. La mejor educación. Les puse acá una imagen, que es un poco la idea que se tiene. ¿Qué observan en la imagen de la derecha? A ver, vamos a pedirle a alguna compañera. Marbelia, ¿qué observas en la imagen de la derecha? Creo que Marbelia. Sí. Hay más personas que en cada cuarto, hay más personas que en la imagen de la izquierda. Ok, excelente, Marbelia. Elegí esta imagen porque no tiene el título, pero ¿cuál crees que sea la referencia? ¿A qué crees que hagan referencia estas dos imágenes? Voy a ponerlo en planes directos. ¿Cuál crees que sea la escuela pública y cuál la privada? ¿La izquierda o la derecha? La privada, la izquierda. Ajá. Y la pública, la derecha. Excelente. Es más o menos, gracias Marbelia, el imaginario que nosotros tenemos, ¿no? Que en la escuela pública, pues hay un mayor número de alumnos, ¿no? Vean cómo están todos amontonaditos. Afuera de la escuela, pues hay inclusive personas ahí vendiendo cosas, ¿no? La entrada de la escuela está grafiteada, pues hay como unas personas que no parecen muy amigables, ¿no? El arbolito está todo seco, pues el edificio está todo cuarteado y demás. Pero en la escuela privada hay una reja muy bonita, hay vigilancia, hay árboles bonitos, hay menor cantidad de niños, el edificio está bien pintado, ¿no? Inclusive parece estar un poquito más alto y demás, ¿vale? Esta es un poco la idea. Y entonces la idea que se gesta es que
la educación privada es mejor por los términos económicos. Y vamos a ver un poco sobre esto. Vamos a ver, por eso les preguntaba en un primer momento cuál era como el imaginario o las ideas que ustedes habían conocido antes de insertarse a Unilíder, ¿no? Porque ciertamente es como una idea generalizada. Jessy Hernández, apóyanos con la lectura de esta diapositiva. ¿Qué nos dice Jessy? En suma, el mayor problema de esta desigualdad es la sectorización. Ajá, sectorización y segregación. Segregación del sector estudiantil y docente, ya que en el imaginario de los padres de familia, los maestros de la educación pública no pueden brindar a sus hijos la misma calidad que los que pertenecen al sector privado. Se tiende a concebir erróneamente a la educación como un servicio sujeto a la competencia de mercado, concepción fundamentada en la diferencia entre el capital económico de ambos proveedores. Excelente, ahí está, ¿no? Entonces, esta parte es importante, ¿no? Esto último que nos comentaba nuestra compañera. Se tiende a concebir erróneamente a la educación como un servicio sujeto a la competencia del mercado, concepción fundamentada en la diferencia entre el capital económico de ambos proveedores, ¿no? Entonces, pareciera que simplemente las escuelas más caras son las mejores. Esta es una gran falacia, ¿no? Muchas veces no es así. Muchas veces no ocurre esto. Es como, por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar un teléfono y compramos un teléfono de última generación en la compañía de Samsung, ¿no? Y tenemos un teléfono que es de Motorola. Bueno, no sé si a ustedes les pasó, si todavía ustedes tuvieron, me imagino que sí, estos teléfonos que eran conocidos como cacahuates, que eran inclusive de una compañía, se me ha ido el nombre ahora, que eran unos teléfonos casi indestructibles, o sea, que se te podían caer. Eran Nokia, sí, ¿verdad? Eran unos teléfonos grises, en forma Sí, así, era el Nokia. ¿no? Como de cacahuatito, ¿no? Y entonces, muchas veces, bueno, habría que preguntarse, ¿cuál es la función de la educación? ¿Cuál es la función del teléfono? Obviamente, el otro quizá venga con una mejor carátula, quizá ya te pueda tomar fotos, pero ¿la función de un teléfono es tomar fotos o hacer llamadas? La función de la educación es estar con otros 8 compañeros en la clase o aprender, ¿no? ¿Cuál es la función? Y entonces es un poco esta idea de que entre más caro, el producto es mejor. Y ahorita les voy a poner un video que habla precisamente sobre esta situación, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha visto en alguna ocasión las colegiaturas de universidades en Puebla. Ya no vamos a irnos tan lejos. En Puebla como la VP, la VM, ¿no? La UDLAP, la Ibero. Yo en lo personal inclusive he tenido la oportunidad de recibir ofertas de la VM y la verdad es que pues las he despreciado, ¿no? Porque los servicios con los que cuentan dejan mucho que desear. Como profesor, y me parece que también en algunos casos y en ciertas carreras como alumno, en función de lo que se espera por la paga mensual. Entonces, está esta falsa idea, reitero, de que la mejor escuela o la mejor educación es la que cobra más. Ojo, tampoco debemos caer en lo contrario, en que la mejor educación es la que es gratuita. Eso también es una falacia. Eso también es un riesgo. ¿Ok? Vamos a ver algunas consideraciones al respecto. Diferencia esencial. ¿Cuál es la diferencia esencial entre ambos enfoques? Por favor, Beatriz Flores, apóyanos con la lectura. ¿Qué nos dice, Betty? Sí, profe. Las públicas están administradas totalmente por el gobierno mexicano
y las privadas son empresas dedicadas a la educación que funcionan con recursos económicos privados. Ok, ahí está. La diferencia esencial es el financiamiento. Mientras que las escuelas públicas reciben fondos del Estado, las privadas subsisten y se administran con fondos privados. Es decir, por ejemplo, sería muy complicado encontrar a un profesor que, podríamos decirlo, que obtenga una pensión en una universidad privada. ¿Por qué? Porque pues no le conviene a la universidad privada, ¿vale? Porque después de todos los pesos o el dinero que le otorgue a un profesor, después de una jubilación, va a salir de sus propios recursos. En cambio, en una universidad pública, pues eso es muy común. ¿Por qué? Porque después de todo, esos pesos no le cuestan a la universidad, le cuestan al Estado. La universidad o la escuela recibe los fondos del Estado. Ahora, vamos a ver esta diferencia. Diferencias complementarias. En esencia, la anterior, la parte de la obtención de los recursos públicos o privados es la diferencia esencial. Pero ya en términos complementarios, acá tenemos algunas. Escuela pública. Los horarios son menos prolongados porque son oficiales. Por ejemplo, en las primarias públicas me parece que el horario oficial es de 8 a 1:30 de la tarde. No sé si alguien tenga el dato exacto. En las primarias, ¿no? O sea, los niños entran a las 8 de la mañana y pase lo que pase, tienen que salir a la 1:30 de la tarde. Ah, pero en las escuelas privadas los horarios son más prolongados porque incluyen otras materias aparte de las curriculares. Ah, pues quizá el horario es de 8 a 1, igual que en la pública. Ah, pero de 1 a 2 hay talleres, ¿ok? Y de 2 a 3 hay conferencias, 2 o 3 veces por semana. Entonces, los horarios cambian en función del enfoque. En la escuela pública se cobra una cuota única de inscripción por año. Y esto lo pongo entre comillas, ¿no? Ciertamente, no sé si ustedes tengan conocimiento, pero un servidor lo tiene, pues de que tampoco es que la educación pública sea completamente gratuita, como lo establece el artículo 3º constitucional. Hay cobras de cuotas por mantenimiento, hay cobras de cuota por inscripción, hay cobras de cuota por alguna situación extracurricular, ¿no? O sea, de que te olvidas del dinero, pues tampoco es como completamente cierto. También tienes que ir haciendo ciertas contribuciones, por eso es que lo coloqué entre comillas. Ahora, en la educación privada se cobra una cuota de inscripción por ciclo escolar definida por los directivos de la escuela privada. Es decir, ahí hay cuotas no para todo el año, sino pueden ser bimestrales, mensuales, pueden ser por ciclo escolar, pueden ser por año escolar. No existen pagos de colegiaturas mensuales en la educación pública, mientras que en la privada se cobran cuotas mensuales por 12 o 10 meses, dependiendo de la institución. El monto es de acuerdo a las instalaciones de la escuela, a los talleres y a las materias extracurriculares que se imparten. ¿Vale? Entonces, ahí está una primer gran diferencia. Una segunda diferencia complementaria es esto. La educación pública, algunas escuelas, la minoría, lo pongo entre paréntesis, cuentan con talleres extracurriculares de artes, ciencia, tecnología, deportes, sostenidos por patrocinios, ¿no? O sea, en el supuesto, por ejemplo, de que yo oferte un taller sobre fútbol, pues tendré que buscar patrocinadores para que me, solventen los gastos de ese taller. Ah, en cambio, en la educación privada, la mayoría de estas escuelas cuentan con talleres extracurriculares de arte, ciencia, tecnología o deportes, pero esos talleres no son gratis, sino más bien tienen un costo adicional para los padres, en el caso de que sea una educación, podríamos decirlo,
obligatoria, ¿no? Que es la educación básica. La educación pública debe ser laica, sin religión. Esto lo veíamos hace 15 días en el artículo 3º. Mientras que en la educación privada, estas escuelas suelen tener más infraestructura como laboratorios y salas de cómputo, así como aula de equipos. Y muchos de esos equipos o de esas instalaciones giran en torno, en algunas ocasiones, de pues ciertas actividades que tienen que ver con la promoción de un credo, ¿no? Es decir, ahí sí podemos tener ciertamente, por ejemplo, escuelas católicas, ¿no? Que manejan esa parte, pues, como algo intrínseco a la propia oferta que ellas hacen. Voy a poner un ejemplo. La UPAEP. La UPAEP, si tú formas parte de la plantilla, ¿no? Pues inclusive te preguntan si estás casado. Y si estás casado por la iglesia. Ah, pero si quieres dar clases, no solamente importa si estás casado o no por la iglesia. Además de eso, tienes que cumplir como con ciertas características ideológicas, ¿no? Y de creencia, ¿no? O sea, no solamente basta que estés casado, sino que debes cumplir con ciertas características. Ah, y también si eres alumno, ¿no? Por ejemplo, en la UPAEP me parece que las misas son los días lunes. Entonces, hay una misa, ¿no? Y entonces, pues no importa que tú seas muy grande y tengas mucho dinero para pagarte tu colegiatura, tú decidiste estudiar en UPAEP y todos los lunes antes de entrar a tu clase de 11 de la mañana, a las 10 tienes que presentarte a la capilla y hacer oración, ¿no? Entonces, bueno, ahí está otra diferencia. Y por último, en la escuela pública, cuestiones de idiomas como el inglés no son obligatorias, al menos en preescolar o primaria. Ah, pero en la educación privada, algunas escuelas privadas, ciertamente no todas, cuentan con clases no solamente de religión, sino también de idiomas. ¿Ok? Bueno, y quiero proyectarles este video. Voy a dejar de compartirles pantalla para que lo analicemos a continuación. Ahí está. ¿Ya logran ver esta imagen sobre la pantalla de sus dispositivos? Sí, profe. Ok, muy bien. Vamos a ver. Escuchemos, por favor, y ahorita lo comentamos. Existen muchos factores a considerar, elementos que dan cuenta si una escuela, por el hecho de ser privada, es mejor que una pública. En cuanto a costos, representan un golpe directo al bolsillo por las cuotas que se abonan mensualmente, bimestralmente o cada ciclo escolar, y las cuotas varían dependiendo de la institución. Por ejemplo, la UVM o el TEC de Monterrey cuentan con costos por ciclo que van desde los 25,000 hasta los 58,000 pesos. Otras desventajas que podría suponer una escuela privada son que a veces se piensa que las materias se pasan porque se pagan, la discriminación hacia los alumnos que tienen beca y el costo extra de algunos o todos los materiales de trabajo. Pues que a veces la gente no es muy hogareña, no sé, muy payasa, muy odiosa por su nivel económico. El tipo de personas con las que te encuentras y el tipo de escuela que puede ser, por ejemplo, cualquier escuela va a decir que le puedes arruinar el prestigio y cosas así. Y otra desventaja puede ser el de repente no poder pagar la colegiatura. Las ventajas son que de igual forma se puede terminar una carrera con el mismo o más nivel que en instituciones públicas y algunas escuelas tienen la mitad de sus clases en inglés u otro idioma o también se puede impartir como una materia extra. Y si usted quiere saber cómo es que se acreditan estas instituciones ante la Secretaría de Educación Pública, quiénes estaban en programas académicos o cómo saber si es una buena institución, para cada nivel educativo hay un acuerdo específico. ¿Qué quiere decir esto? Que para, por ejemplo, preescolar, inicial, primaria y secundaria, cada acuerdo señala los requisitos que los interesados tienen que cumplir. En infraestructura se debe supervisar que las aulas cuenten con medidas específicas y que tengan espacios adecuados para cada alumno. Las escuelas privadas también pueden ser más rigurosas académicamente que las públicas, sin embargo, cada ciclo escolar aumenta en el número y esto es permitido por la SEP. Tenemos un promedio registrado para cada ciclo escolar, un promedio de 90 a 100 nuevas incorporaciones. Desafortunadamente, después de haber sido aprobada la apertura de una nueva escuela,
Al pasar el tiempo, la SEP no corrobora que los lineamientos se sigan cumpliendo. Nosotros, una vez que ya se incorporan, ya no hay nada que tengan que actualizar, nada más cumplir con la norma educativa, pero eso es bajo la supervisión e inspección del personal de la SEP. Hay muchas instituciones que hoy en día no son de gran renombre, pero permiten a los jóvenes estudiar alguna carrera profesional. Sin embargo, se debe tomar en cuenta qué se busca y cuáles son las posibilidades de cada uno al elegir una institución privada. Bueno, no creo que dependa mucho de la universidad, sino depende del estudiante. Depende de qué institución privada sea. Cabe destacar que aunque cada año surgen entre 90 y 100 escuelas privadas con grandes promesas educativas, el año pasado México ocupaba el lugar 48 entre los miembros de la OCDE, es decir, el penúltimo con nivel educativo. Además, según datos del INEGI, casi la cuarta parte de los jóvenes de entre 14 y 18 años en México ni estudian ni trabajan. Héctor Juárez, para el Noticiero Nuestra Visión. Bueno, y ahí está ambas perspectivas, ¿no? Beneficios, cuestiones que deberían ser solventadas, ¿no? También esa es una parte. En lo personal, por ejemplo, yo me eduqué siempre en educación pública, nunca pisé una aula privada, pues ya hasta la cuestión laboral, ahí sí, me he desarrollado en ambas partes, en la educación pública y privada como profesional, pero algo que quiero comentar y que en alguna ocasión me fue dicho, es lo siguiente. En alguna ocasión yo le preguntaba a un padre de familia por qué había decidido meter a su hijo. Era un pequeñito, un amigo, ¿no? Y estaba pagando una colegiatura en el Instituto Loyola. Ustedes saben que es un centro escolar jesuita, muy caro en Puebla, ¿no? Él estaba pagando algo así como 4,500 pesos mensuales por su hijo, ¿no? Y que estaba en tercero de primaria. Pues a mí se me hacía una barbaridad. 4,500 pesos mensuales, o sea, casi 70,000 pesos, perdón, casi 50,000 pesos al año de colegiatura para un niño de tercero de primaria, se me hacía una barbaridad. Y entonces, lo que él me decía es que él no pagaba por la parte curricular. Sus palabras fueron: yo no estoy pagando por lo que pueda ir a aprender mi hijo a esa primaria. Decía, bueno, entonces, ¿por qué estás pagando? Y me decía, por el tipo de personas con las que se está relacionando. Y me parece que eso también es válido, ¿no? O sea, pagar, y por eso reitero la cuestión del criterio sobre el cual comparamos a la educación pública y privada, ¿no? Es decir, si yo entiendo que una escuela es un lugar al cual las personas van y aprenden, pues tan es cierto que puedo aprender en una pública como en una privada. Ah, pero si entiendo, por ejemplo, que la labor de la educación no es solamente el aprendizaje individual, sino la socialización, pues ahí sí hay una gran diferencia, ¿no? Muchas veces él me decía, de este instituto de Loyola, brincan a la Ibero, porque es como de la misma, vamos, están administrados por la misma congregación religiosa, por los jesuitas, ¿no? Entonces me decía, los chicos que estudian ahí, pues el día de mañana quizá van a ser gerentes de alguna tienda, o quizá van a ser directores de alguna empresa, o quizá van a ser cofundadores de algún organismo. Y entonces yo quiero que mi hijo se relacione con ellos. Y dije, bueno, desde luego, él no está pensando en la educación como un proceso de aprendizaje, sino más bien como un proceso de socialización. Y ahí es válido. Y ahí sí hay punto de diferencia, desde su perspectiva, ¿no? La verdad es que yo no la comparto tanto, pero bueno, ahí está, ¿vale? Bueno, y entonces, quisiera preguntar, ¿con qué se quedan ustedes? A ver, por favor, Andrea, Patricia, Palalia, para usted, después de esto, y desde luego con su propia experiencia, ¿qué es mejor, la pública o la privada?
Es que vamos a lo mismo, o sea, hablando de aprendizaje, es como ese dicho popular mexicano, ¿no? De que el que es perico donde quiere es verde. O Exacto. sea, no es como que voy en privada y voy a ser el mejor hablando académicamente, ¿no? O Claro. voy en pública. Eso depende mucho del estudiante. Puedes tener los mejores docentes, pero si es algo, si es una carrera que te están pagando, ¿no? En la mejor escuela, pero a ti no te gusta, pues no te va a garantizar algo. Exacto. Ujú. Entonces, muy bien, reitero, es este punto, como bien lo comentas, ¿no? O sea, este punto del criterio desde el cual comparemos, ¿no? Excelente, o sea, y coincido completamente contigo. Si el punto es el aprendizaje, híjole, yo creo, al igual que Andrea, pues que vale más si estás pagando o no estás pagando, puedes aprender en ambas cosas. Ahora, reitero, hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en infraestructura, ¿no? Ahí sí me parece que hay algunas diferencias. Habría que analizar hasta qué punto la infraestructura es una variable que establezca un mayor o mejor aprovechamiento escolar. Y entonces ahí habría que ver. Pero después de todo, considero que la infraestructura solo es una variable, es un factor, no es no es sinónimo de calidad educativa, ¿no? Pero bueno, a ver, Profe, alguien más, sí, dime. Bueno, hablando eso de la infraestructura, pues básicamente es lo que se está pagando, ¿no? En una escuela privada. Cuando yo estaba checando universidades antes de ingresar a Unilíder, pues había unas muy bonitas, Claro. con gimnasio, con cafetería, pero pues sí, los precios eran elevados. Entonces es como, Sí. o sea, sí voy a estar cómoda, ¿no? Hablando del espacio físico y de todos los servicios que me ofrece, pero Claro. pues tampoco me está garantizando que académicamente pues sea buena. Exacto, o al menos mejor, ¿no? Exacto. Muchas veces, por ejemplo, en este sentido, quizá, y con este comentario voy a finalizar. Hace algún tiempo, y me parece un buen comentario, ¿eh? Hace algún tiempo, un familiar tenía que hacerse una operación, ¿no? Una operación de rutina. Tenía que ver algo, pues, como con la vesícula o algo así. Vamos, algo no tan complicado. Y entonces, la cita de espera en el IMSS era como de 2 meses, pero era gratis. Y en un hospital privado, por esto de la contingencia y demás, la cita que le daban más próxima era en un mes. Y la paga por esa extracción era algo así como de 45,000 pesos, ¿no? Y entonces resulta después investigando que el mismo doctor que la atendió en este hospital privado un mes antes, iba a ser el mismo que la iba a atender en el IMSS, con la única diferencia de que en una tuvo que pagar 45,000 pesos por ser operada 30 días antes y en la otra pudo haber pagado nada, ¿vale? Entre comillas, porque es parte del servicio, ¿no? Un mes después. Y me parece que pasa mucho esto, también en el sector educativo. Muchos de los profesores que dan clases, sobre todo en nivel superior, ¿no? En universidades como la UAP, también dan clases en universidades como la Ibero o la UDLAP, y viceversa. Entonces, resulta que vas a escuchar al mismo tipo darte la clase y lo único que va a cambiar va a ser justamente esto que nos dice Palalia, ¿no? O sea, que te sientes en una silla de madera o que te sientes en una silla acoginada, ¿vale? Pero más allá de eso, es lo mismo, ¿ok? Bueno, vamos a dejarla hasta aquí y vamos a continuar la próxima clase, ¿vale? Les subo la presentación, les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. Saludos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, cuídense mucho.